esta tarde nos acompaña en este espacio el profesor Francisco Bravo. Él fue dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y actualmente es director de la Escuela Primaria Pública Leonardo Bravo. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a la audiencia. Buenas tardes. Profesor, platíquenos un poco, usted conoce bien, siendo exdirigente de la coordinadora de la CENTE, conoce muy bien cómo está el estado de las escuelas públicas en la Ciudad de México. Mira, pues hay, ahora sí que en todas las condiciones, ¿no? Hay escuelas, digamos, que se sostuvieron medianamente bien, pero hay otras escuelas que no, que sí requieren de muchísima atención y de todo un programa de mantenimiento. Algunas, incluso yo me atrevo a pensar, mantenimiento mayor. Un ejemplo es mi escuela. Necesita ahora compostura de drenaje, por ejemplo, ¿no? Cada que llueve se inunda y entonces necesitamos componer el drenaje, cambiar, ver cómo están los niveles, hacer zanjas en el patio, etcétera. Pero tenemos también otras escuelas que desafortunadamente siguen mal desde el sismo del 2017, si no me recuerdo, 16, ¿no? Entonces, tenemos una escuela, por ejemplo, acá en Garibaldi, la Jaime Nuno, donde los niños no han podido regresar desde aquel entonces, o sea, llevan años trabajando en otra escuela primaria con aulas prefabricadas. Y tenemos, desde luego, muchas otras escuelas con carencias fuertes de agua, particularmente en la zona de Iztapalapa. Y también un número importante de que sufrieron daños con el sismo y que tampoco han sido reparadas. Es decir, bueno, y habría que agregarte una buena cantidad de escuelas que fueron saqueadas, que fueron asaltadas, pintarrajeadas, etcétera. Es decir, si bien las jornadas de limpieza pueden ayudar, no es suficiente para los daños que hoy existen en varios de los planteles, ¿no? Entonces, sí hay una condición ahí fuerte. Además, comentarte que no ha habido recursos para comprar los insumos, ¿no?, de limpieza, ¿sí?, los materiales que se tendrán que utilizar. Quiere decir que las familias están proporcionando estos materiales para la limpieza, donde el problema se puede resolver con solamente limpieza profunda, pero limpieza. Pero en muchas otras, pues no, tenemos la dificultad de que habría que buscar apoyos, buscar meterse a algún programa donde te pudieran dar algún recurso, como en el caso de mi plantel, que estamos buscando el recurso por FIDEGAR, pero bueno, están entonces, las condiciones no son las mejores, las óptimas para un regreso presencial a clases. Profesor, ¿cuántas escuelas, hablemos de primarias, kinders, hay en la Ciudad de México y de qué porcentaje estaríamos hablando de que pues no, presentan infinidad de carencias como las que usted menciona, sin luz, no sé, sin agua potable? Mira, tenemos alrededor de unas 3,000 escuelas, más o menos públicas, ¿eh? Y solamente te estoy hablando de la sección 9, ¿no? Si cuentas secundarias, ya que sería educación básica en general, pues hablas de aproximadamente un poco más de 4,000 escuelas. En el caso nuestro, te estoy hablando de unas 3,000, que entre escuelas de primaria, educación especial y preescolar, ¿no? Entonces, pues mira, yo me atrevería no tenemos el dato exacto, pero sí tenemos estimaciones a partir de los datos que nos han estado mandando y compartiendo los compañeros. Pero yo creo que aproximadamente un 20-30% de escuelas no tienen fallas fuertes, ¿no?
compostura de sanitarios, drenaje, como te digo, compostura de sistema eléctrico, es decir, de ese nivel, ¿no? De ese nivel. Si me hablas en general de, pues ya todas las que requieren compostura de chapas, puertas, etcétera, el promedio puede subir. Me refiero al 20 y 30% que con carencias muy fuertes que se necesita de una reparación mayor, ¿no? Y este, eh, ya te insisto, el porcentaje aumenta si hablamos de otro tipo de requerimiento que es un poco menor. Profesor, ¿a qué le atribuye el hecho de que pues, es evidente que ya al gobierno le interesa, le urge que los niños regresen a clases? Yo entrevisté hace unos días a un doctor en ciencias matemáticas que me hablaba de que no es momento de que tener clases presenciales porque todavía hay riesgos de contagios por COVID. Desde su punto de vista, ¿cuál es la urgencia del gobierno para que ya los niños se vayan a la escuela? Yo creo que es una cuestión de imagen, ¿eh? Es una situación de imagen del propio gobierno, porque todos sabemos que ya a estas alturas regresar es muy complicado. Mira, te hago un recuento. Estamos hablando que ya en estos días entramos a periodo de evaluación del tercer trimestre. Las calificaciones nos las van a solicitar, porque siempre se ha hecho así, entre la segunda y tercera semana de junio, ¿no? Porque tienen que elaborar boletas, hacer, hacer certificados en el caso de sexto, etcétera. Entonces estás hablando que tú vas a regresar unas 2 o 3 semanas, ¿no? Y efectivamente el riesgo es bastante elevado. Nadie duda, y aquí quiero decírtelo con toda claridad, nadie duda que el regreso presencial a clases es muy importante y es muy necesario. El problema de esto es en qué condiciones lo haces. Y la valoración es que todavía no tenemos estas condiciones para regresar. Es decir, si pones en la balanza cuánto vas a ganar porque los niños regresen 3 semanas a clases y los riesgos que se corren, infinitamente mayor la cuestión de los riesgos. Mira, en términos de regresar, académicamente ya podrías hacer muy, muy poco. O sea, realmente lo que ya existe, pues es eso, así se va a quedar. Y en el terreno socioemocional, pues es muy relativo. ¿Por qué? Porque ahorita te abundo un poco más de ese tema, pero la gran mayoría de los niños no van a regresar. Los papás ya lo definieron, no van a regresar. Todos los niños que regresen, pues van a ser 4 o 5 quizá de algún grupo. Pero van a seguir siendo eso, 4 o 5, no van a ver a la mayoría de sus compañeros de grupo y quizá estén con otros niños de otras de otros grupos y está bien, o sea, tiene algunas ventajas el volverte a recuperar, etcétera. Pero yo insisto, el costo es muy elevado. Ahora te abundo. En esto de el no regreso a clases, que la gran mayoría de las escuelas no lo vamos a hacer. Yo te estoy hablando ahí del porcentaje estimado también de alrededor de un 80% que no vamos a regresar a las aulas. No lo hicimos bajo una acción de capricho, sin razón, no. Fue bajo reuniones con padres de familia, reflexivas, de manera responsable. Y ahí nos encontramos con historias desgarradoras de los papás. Es decir, una buena cantidad de las familias de nuestros alumnos perdieron algún miembro. Y entonces eso te deja marcado, eso desde luego que tiene que ver con las definiciones que tomaron las familias. Y entonces, este, te puedo decir entonces que no por una acción irresponsable o no querer trabajar. Sencillamente el riesgo es altísimo, las familias tienen miedo de que vuelvan a padecer alguna consecuencia porque nos dicen, a ver, yo mando a mi hijo, ¿no? Él se contagia porque lo puede llevar a algún otro niño, la mayor parte son asintomáticos de los niños. Lo llevan a la casa. Mi esposo y yo que tenemos
algunos 35, 38, 40 años no estamos vacunados. Nos vamos a arriesgar a eso. Y entonces ya no lo creen conveniente. Otra vez nos remitimos al tiempo en que van a estar presentes, ¿no? Los niños en la escuela, que va a ser muy poco tiempo, porque además hay que considerar que el planteamiento que está haciendo la SEP es que irían 2 veces por semana, 2 veces por semana, ¿no? Entonces, súmale, si van 3 semanas, pues estás hablando de 6 ocasiones en que van a ir los niños a la escuela. Y entonces sí corren un gran riesgo los niños y sus familias, y los maestros y sus familias, porque también aquí los maestros definimos, ¿no? Mucha de nuestra familia no está vacunada, es joven, y entonces, pues de ahí salió el balance, de ahí salió la definición. No, no se les impuso a los papás. Porque también aquí te he de comentar, si los papás hubieran dicho, sí, regresamos, pues los maestros también estamos ahí al frente, porque sabemos qué de importante tiene trabajar en conjunto con los padres de familia. Entonces, eso es lo que te puedo decir. La urgencia me parece que es una situación de imagen, una situación de política, tiene que ver con las cuestiones electorales, ciertamente. Entonces, pero me parece que no es lo correcto. También he de admitir, obviamente, que fue correcto que a final de cuentas manifestaran que era una definición voluntaria para que las propias familias tomaran la determinación. Y aquí abundo también. Yo no puedo decirle a un niño ni insinuar, ven a la escuela. Si dentro de 3 o 4 días hay un contagio y lo lleva a la familia, ¿te imaginas la responsabilidad que cargamos los maestros? Por eso era importante que las familias definieran, que lo discutiéramos, que lo reflexionáramos conjuntamente y de ahí tomar las determinaciones. Profesor, ya la CENTE determinó que no van a dar clases. ¿Cuándo considera o qué condiciones se tienen que dar para que vuelvan los maestros de la coordinadora volver a sus escuelas? Bueno, mira, primero me interesa muchísimo comentarte que no vamos a regresar a las clases presenciales, pero el trabajo en línea va a continuar. Vamos a regresar a clases presenciales, pero no significa no vamos a trabajar, no. Claro. Seguimos trabajando con los papás y con los niños, así a distancia. Y lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo con el mejor esfuerzo. Ahora, ¿cuándo vamos a regresar? Esta es una situación. Nosotros decimos cuando las condiciones sean óptimas y que no tengan riesgo y que nuevamente platiquemos con los padres de familia. ¿Cuáles son estas? Una, que obviamente las escuelas tienen que estar en condiciones de ser ocupadas, en todos los sentidos. No solamente en términos de limpieza, sino en términos de componer fallas fuertes como las que te mencioné hace un momento. Otro, me parece que tiene que ver ya con el avance de la vacunación con la población, porque si un punto fue discutible y analizado y muy sensible para los papás, fue la cuestión de la vacunación. Entonces, si la vacunación avanza por edad, hablamos de por lo menos de 20 en adelante, me parece que es una situación muy importante para que ya se corte los contagios, ¿no? En las escuelas, que ya potencialmente nosotros no tengamos ese problema. Esa es la otra condición. Son condiciones básicas, mínimas, indispensables para que podamos regresar. Yo creo que el próximo ciclo escolar, pues el inicio del ciclo escolar es un buen espacio para reflexionar cómo estamos y si estas condiciones se han cumplido, yo creo que habría que regresar. Ok, profesor, ya por último, profesor, ¿qué tan grave, qué tan fuerte fue esta deserción escolar que se dio en las escuelas? Como usted mencionó un punto que es muy importante, no todos los niños que acuden a escuelas públicas pues tienen acceso a internet o tienen computadora propia, no sé, algún dispositivo. ¿Qué tan fuerte fue en ese ciclo escolar la deserción? Sobre todo hablando aquí en la Ciudad de México.
Mira, sí tenemos una deserción significativa, importante, y yo estaría hablando que fue de alrededor de un 5% de la población total que tenemos. El trabajo que van a tener que hacer los profesores una vez que se reanuden, que no sabemos cuándo, pero que se reanuden las clases presenciales. Sí, vamos a tener que trabajar de manera muy fuerte. Profesor, no sabe cuánto le agradezco algo o bueno, alguna otra cosa que nos quisiera mencionar de toda esta charla que sostuvimos. Mira, yo insistiría muchísimo que es una enorme oportunidad de reflexionar para qué debe servir la escuela. Es decir, el enfoque educativo mismo, ¿no? Es decir, cómo rescatamos todos estos aprendizajes, a veces dolorosos, a veces muy significativos, digamos que se generaron las condiciones para haber impulsado una verdadera reforma educativa, ¿no? Es decir, porque te llegó la pandemia y resulta que esta forma de trabajo escolarizada, poco flexible, poco adaptable a otras circunstancias, pues no sirvió. Entonces yo digo, pues reflexionemos juntos, ¿qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué tendríamos que cambiar en los planes y programas, en el enfoque educativo? ¿Qué tendríamos que hacer para que la educación sea más para la vida, para enfrentar la vida, para utilizarla en la vida y que no se quede solamente en esta situación de meros ejercicios escolares, ¿no? Que a veces no te sirven mucho, o para contestar exámenes, que ahí viene todo un debate. Sí. Si tú sigues pensando en una educación para contestar exámenes estandarizados, y el niño no es capaz de resolver problemas de la vida, digo, entonces hay un debate, hay un vacío muy fuerte. Eh, Creo que esta parte tendríamos que profundizarla entre los docentes, entre las autoridades, entre todo aquel que esté involucrado en la educación y perfilar pues el tipo de educación que queremos. Ese es, me parece que un tema súper valioso. Profesor, pues le agradezco mucho que me haya regalado estos minutos. Me dio mucho gusto verlo a través de esta vía. Igualmente para mí es un gusto estar contigo, platicar de estos temas tan valiosos. Saludos a toda tu audiencia y mucho gusto. Aquí estamos. Un abrazo fuerte, profesor.